El Reino Unido sigue entrometiéndose en Ucrania. Realmente el Brexit no significó el total retiro de la vieja corona británica de Europa, y es que el gobierno de Londres sigue empeñado en hundir sus garras en el oriente del viejo continente para acercar a Ucrania al bando de Washington y la OTAN. El premier británico Boris Johnson así lo dejó ver en una reciente llamada con el presidente ruso Vladimir Putin, quien con acciones claras sigue resistiendo el expansionismo de la OTAN en la Europa oriental y la soberanía de su país en la península de Crimea, dispuesto a llegar tan lejos como sea necesario para defender a Rusia. Los detalles de la historia las conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Boris Johnson quiere extender sus dominios a Ucrania, una de las zonas más inestables de Europa Oriental. Ucrania se ha convertido en la nueva obsesión del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien llamó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de 1 año y medio sin comunicarse para hablar del tema. A escasos días del arranque de la próxima cumbre climática COP26 en Glasgow, evento al que Putin no acudirá, el premier británico se comunicó vía telefónica con el líder ruso para tratar, entre otros asuntos, el tema de Ucrania, según informó un portavoz oficial de Downing Street. La conversación entre ambos mandatarios se produce luego que Boris Johnson y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, suscribieron el pasado 8 de octubre un acuerdo de asociación política, comercial y estratégica. La alianza entre Johnson y Zelensky tiene como trasfondo el compromiso asumido por Reino Unido para mantener la soberanía territorial de Ucrania, en el marco de las tensas relaciones que mantiene el gobierno de Kiev con su vecino de Moscú. Durante la llamada de alto riesgo con Vladimir Putin, Boris Johnson intentó provocar a su homólogo ruso señalando que la soberanía de Ucrania es crucial para Reino Unido, una postura predecible para Rusia, que ha visto cómo su vecino ucraniano ha cedido el control del país a potencias extranjeras. Recordemos que luego de los señalamientos no comprobados de que el Kremlin había enviado artillería pesada a la frontera entre ambos países, el presidente ucraniano recurrió a los gobiernos de Washington, París, Berlín y Londres para hacer frente a Rusia. Johnson está claramente obsesionado por el tema de Donbass, la región ucraniana que desde el 2014 ha sido escenario de enfrentamientos armados entre separatistas y el ejército ucraniano. Un conflicto que Kiev, Londres y Washington insisten en atribuir a Rusia. Es así como Londres se ha convertido en uno de los principales socios de defensa de Ucrania, como lo confirmó Johnson con esta llamada que fue claramente desairada por Putin, quien dijo recientemente que los asuntos claves para Ucrania no se resuelven en Kiev, sino en Washington, Londres, París o Berlín. La relación entre Reino Unido y Ucrania se ha tornado alarmante, a juicio del experto militar Nikolai Shulgin, citado por Nezavisimaya Gazeta, quien calificó la llamada del premier británico como un acto burdo de provocación a Putin. El experto militar alertó que en los próximos días el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará a Londres para concretar nuevos proyectos militares, un encuentro que bien podría coincidir con la noticia difundida en días recientes por el periódico británico The Times. La publicación inglesa informó, citando fuentes ucranianas, que el gobierno de Londres suministrará a Kiev cohetes para aviones, misiles tierra-tierra y misiles Brimstone del consorcio MDBA para un eventual ataque contra los independentistas del Donbass.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó la venta de misiles Bridgestone, asegurando que se trata de una negociación pactada el pasado junio, como parte de los acuerdos de cooperación para aumentar la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los misiles autoguiados británicos pueden ser lanzados desde distintas plataformas: helicópteros de ataque, aviones de combate, aeronaves pilotadas remotamente y distintos buques. Este misil de alta precisión es capaz de destruir numerosos blancos simultáneamente. La cooperación estratégica entre Reino Unido y Ucrania contempla además la compra de 2 buques de guerra antiminas de la Marina Real Británica, según informó el portal de noticias Ukrinform Vladimir Pristaiko, embajador de Ucrania en Reino Unido. El diplomático ucraniano detalló que el primer buque de guerra para Ucrania se construirá en Reino Unido y el acuerdo contempla la transferencia tecnológica a los astilleros ucranianos para la adecuación de las embarcaciones. El embajador de Ucrania en Reino Unido adelantó que su país está negociando también la compra de 2 dragaminas Sundown, con los préstamos asignados por Reino Unido para el desarrollo de la Armada de Ucrania. Los esfuerzos del premier británico Boris Johnson por reforzar las capacidades militares de Ucrania están coordinados con una campaña similar de Washington destinada a fortalecer a Kiev, de cara a la supuesta agresividad militar del gobierno de Moscú. Las prevenciones de Vladimir Putin frente a la expansión de la OTAN en la Europa Oriental son el fruto de la promesa incumplida a Rusia, en el contexto de la reunificación alemana, momento en el que la alianza no se comprometió con Moscú en no acercarse hasta sus fronteras. Y es que desde el cese de la Guerra Fría, la OTAN logró absorber a varias ex repúblicas soviéticas y países miembros del antiguo Pacto de Varsovia, llegando así a limitar con Rusia en la zona del mar Báltico un traspiés geopolítico que Moscú no está dispuesto a permitirse de nuevo. La reciente visita a Ucrania del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin demostró lo lejos que está dispuesta a llegar la Casa Blanca en su propósito de incorporar a ese país a la OTAN, incumpliendo las viejas promesas de no acercarse a las fronteras rusas. El jefe del Pentágono no solo tuvo gestos previsibles como solidarizarse con la soberanía de Ucrania, sino que prácticamente ordenó a Rusia desocupar Crimea, ignorando que el regreso de esa península a Rusia obedece a la voluntad de sus habitantes expresada en un proceso democrático. La administración Biden ha hecho de la adhesión de Ucrania a la OTAN una meta principal, para así seguir tendiendo un virtual cerco militar alrededor de las fronteras de Rusia en Europa, llevando la relación de alianza militar con Moscú a su punto más bajo desde el fin de la Guerra Fría. La ruptura de las relaciones formales entre la Alianza Atlántica y Rusia, propiciada por la expulsión masiva de diplomáticos rusos, que se tradujo en el cierre de las legaciones en Moscú y Bruselas, comporta graves peligros en Ucrania por los conflictos latentes en sus provincias orientales. Ese peligro también se manifestó en las aguas del Mar Negro en el mes de junio pasado, cuando un destructor británico enviado por el premier Johnson se acercó peligrosamente a una zona de soberanía de Moscú, desoyendo las advertencias rusas y produciendo en consecuencia una respuesta militar que estuvo cerca de hacer estallar un grave incidente. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.